Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En las orillas tranquilas del mar de Galilea, donde el viento parece llevar secretos ancestrales, un pescador humilde escuchó una voz que cambiaría para siempre el destino del mundo. Su nombre era Andrés, hermano de Simón Pedro, pero también el primero en dejarlo todo, en reconocer al Mesías y en seguirlo sin mirar atrás. San Andrés es el santo de los comienzos valientes, de la fe que no necesita pruebas, de la entrega silenciosa pero poderosa. Fue él quien condujo a otros hacia Cristo, quien sembró la semilla de la misión entre desconocidos, quien predicó hasta los confines donde pocos se atrevían a ir. Su cruz en forma de X, símbolo de su martirio, no es un signo de derrota, sino la huella imborrable de un amor llevado hasta el extremo. Hoy, su vida sigue llamándonos a tener un corazón dispuesto, un espíritu misionero y la valentía de responder, como él, a la invitación de Jesús: «Ven y sígueme». Saludos, hoy es 30 de noviembre de 2025, la festividad de San Andrés, y nos ha parecido la ocasión perfecta para analizar a fondo la figura de este apóstol. La mayoría lo conocemos como el hermano de Pedro, casi como un personaje secundario, pero sospecho que esa etiqueta se le queda muy corta. Se le queda cortísima. De hecho, para preparar esta charla, hemos reunido una colección de fuentes de lo más heterogénea. Por un lado tenemos los textos base, enciclopedias, una catequesis papal, pero luego la cosa se pone interesante con leyendas medievales, un estudio muy específico sobre los tipos de cruces y unas crónicas que parecen un thriller histórico sobre el viaje de sus reliquias. Es un puzzle fascinante. Pues ese es nuestro objetivo de hoy, montar ese puzzle. Queremos entender quién fue realmente Andrés, separar al hombre de la leyenda y descubrir cómo un pescador de Galilea termina siendo el santo patrón de lugares tan lejanos y distintos como Escocia o Rusia. Y de paso, entender por qué su símbolo, una simple X, está en todas partes. ¿Por dónde empezamos? Pues por el principio de todo, su nombre y su familia. Los evangelios son claros. Era un pescador de Bethsaida, en la orilla del mar de Galilea, hijo de un tal Jonás y hermano de Simón, a quien Jesús rebautizaría como Pedro. Un momento. Ya de entrada hay un detalle que me llama la atención. Su nombre, Andrés. No suena muy arameo, ¿verdad? Buena observación. No lo es en absoluto. Andreas es un nombre griego puro y duro, que significa valeroso o viril. Esto ya nos da una pista muy importante. Su familia, a pesar de ser pescadores en una provincia judía, estaba inmersa en la cultura helenística, que impregnaba toda la región de Galilea, una auténtica encrucijada de pueblos. O sea que no eran una familia cerrada, sino abierta al mundo que les rodeaba. Y supongo que esa apertura se ve en su forma de ser. Todos tenemos en la cabeza la imagen clásica de su llamada. La de los evangelios de Mateo y Marcos sí. Es una escena potentísima. Jesús camina por la orilla, los ve a él y a Pedro echando las redes, y les lanza esa frase inmortal: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». Y ellos, sin dudarlo, lo dejan todo y les siguen. Es una imagen de fe instantánea. Pero es la única versión que tenemos. Me suena que en alguna fuente aparece una historia previa, algo que lo conecta con Juan el Bautista. Justo. El Evangelio de Juan nos cuenta el cómo se llegó a eso. En su relato, Andrés ya era un buscador. No estaba esperando pasivamente. Era discípulo de Juan el Bautista. Estaba en el meollo del movimiento espiritual de su tiempo. Estaba, por así decirlo, con las antenas puestas. ¿Y entonces qué pasa? Pasa que un día Juan el Bautista ve a Jesús y dice: «Ahí está el Cordero de Dios». Y la reacción de Andrés es inmediata.
No se lo piensa. Él y otro discípulo se van detrás de Jesús. Y lo que hace justo después de pasar ese primer día con él es, para mí, el rasgo que define a Andrés para siempre. ¿Qué es lo que hace? Absoluta. Es una afirmación rotunda. Y su siguiente acto es llevar a su hermano ante Jesús. Desde el primer minuto su papel es ser un conector, un puente. Es verdad, él es la puerta de entrada de Pedro. Es una dinámica fascinante entre hermanos. Tanto que la tradición oriental le da un título honorífico que lo resume todo. Protóclitos, que viene a significar ni más ni menos el primer llamado. Y esto no es una anécdota, es la base del vínculo simbólico entre la iglesia de Constantinopla que la tradición atribuye a la fundación de Andrés y la de Roma fundada por Pedro. Son iglesias hermanas, porque sus fundadores eran hermanos de sangre, y el hermano mayor en la fe, el primero en ser llamado, fue Andrés. Es increíble cómo un detalle narrativo tiene consecuencias teológicas y geopolíticas durante siglos. Ahora, a pesar de ser este protóclitos, este primer llamado, da la sensación de que en los evangelios no tiene el mismo protagonismo que Pedro, Santiago o Juan. No está en ese círculo más íntimo que asiste a la transfiguración, por ejemplo. Se queda un poco en segundo plano. Se queda en un plano más discreto, sí, pero no desaparece. Más bien interviene en momentos muy puntuales que son increíblemente reveladores. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes. Cuando Jesús plantea el problema logístico de alimentar a una multitud, es Andrés el que da un paso al frente. Cierto, es el que dice que hay un muchacho con unos panes y unos peces. Exacto. Pero fíjate en la frase completa. Dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Y justo después añade, ¿pero qué es esto para tantos? Es una intervención brillantemente humana. Por un lado es el único que encuentra una solución, por minúscula que sea. Claro. Pero por otro es un realista, casi un pesimista, que es plenamente consciente de la escala del problema. Ve la solución y el obstáculo al mismo tiempo. Es muy pragmático. Totalmente. Y hay otro momento clave. Cuando unos griegos, probablemente simpatizantes del judaísmo, quieren conocer a Jesús, no se atreven a ir directamente. Se acercan a Felipe. Y Felipe, que parece que duda, ¿a quién recurre? A Andrés. Un momento, Felipe y Andrés. Son los dos apóstoles con nombres griegos. Ahí está la clave. No es casualidad. Son precisamente los dos con nombres griegos los que abren la puerta al mundo no judío. Este pequeño detalle es, en realidad, el germen de la expansión universal del cristianismo. Y es tan importante que, justo después de este encuentro, Jesús pronuncia su famoso discurso sobre que el grano de trigo debe morir para dar mucho fruto. Es como si la llegada de esos griegos, a través de Andrés, fuera la señal de que su mensaje estaba a punto de desbordar las fronteras de Israel. Así que su papel de puente no era solo con su hermano Pedro, sino con todo el mundo griego. Exacto. Y hay una tercera aparición más sutil. Cuando Jesús habla de la destrucción del templo de Jerusalén, es uno de los 4 apóstoles, ahí sí, junto a Pedro, Santiago y Juan, que se le acercan en privado para preguntar, «Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto?». No es el portavoz, pero está en ese grupo selecto que busca profundizar, que no se queda en la superficie. Entonces, los evangelios nos pintan un retrato de un personaje crucial pero discreto. Pero la historia no acaba con la ascensión de Jesús. Me imagino que, como con los otros apóstoles, la tradición popular se encargó de rellenar los huecos, ¿no? ¿A dónde lo envían estas leyendas? Lo envían muy, muy lejos. Las fuentes más antiguas, como el historiador Eusebio de Cesarea, que a su vez se basa en escritos de Orígenes, lo sitúan predicando en Escitia. Para que nos hagamos una idea, eso es la enorme región que hoy ocuparía Ucrania, el sur de Rusia y Rumania. Por eso, no es de extrañar que sea el santo patrón de todos esos países. Y luego está su conexión con la futura capital del Imperio Romano de Oriente. Efectivamente. La tradición, aunque se basa en textos posteriores y quizá apócrifos, es muy insistente en que Andrés fundó la comunidad cristiana de Bizancio, la futura Constantinopla, sobre el año 38, y que consagró a su primer obispo Estacio. Cierto o no, esta creencia es la piedra angular de su figura como padre del patriarcado de Constantinopla. Y como casi todos los apóstoles, la tradición dice que su vida termina de forma violenta, con el martirio. Así es, en la ciudad de Patras, en la provincia romana de Acaya, en la actual Grecia. El relato de su final, especialmente como lo cuenta la famosa leyenda dorada medieval, es de una intensidad dramática brutal. ¿Qué cuenta esa leyenda? Cuenta que el procónsul romano, Egeas, estaba furioso con Andrés.
no solo porque convertía a miles de paganos, sino porque había convertido a su propia esposa, Maximila. Egeas lo arresta y le exige que sacrifique a los dioses romanos. Andrés se niega y lo condena a morir crucificado. Pero con un añadido de crueldad, si no recuerdo mal. Con un añadido terrible. Egeas ordena que lo aten a la cruz en lugar de clavarlo, para que su agonía sea mucho más lenta. Y aquí es donde la historia se vuelve épica. La leyenda dice que Andrés estuvo 2 días colgado en la cruz, vivo, y no dejó de predicar a la multitud que se congregaba a sus pies. 2 días. Predicando desde la cruz es una imagen de una fuerza tremenda. La gente quedó tan impresionada por su entereza que se amotinó contra Egeas. El procónsul, asustado, corrió a la cruz para intentar liberarlo y anular la sentencia. Pero Andrés se negó. Según el texto, le dijo que no bajaría de allí, que ya veía a su rey esperándole. Y la leyenda no se quedó ahí, ¿verdad? Se vuelve aún más sobrenatural. Mucho más. Los guardias intentan desatarlo, pero sus brazos se quedan paralizados, y en el momento final, una luz cegadora envuelve la cruz y Andrés muere. La esposa de Egeas, Maximila, recupera su cuerpo y le da sepultura, mientras que el procónsul, de vuelta a su palacio, muere repentinamente. Es un relato con una moraleja muy clara y contundente. Y hay que hablar de esa cruz. El estudio sobre tipología de cruces que manejamos es muy específico. No es la cruz latina a la que estamos acostumbrados. Para nada. La tradición afirma de forma unánime que fue martirizado en una crux de Cusata, un nombre técnico para algo que todos reconocemos, una cruz en forma de aspa o de X, y por su martirio ese símbolo se conoce universalmente hoy como la Cruz de San Andrés. Y esa cruz en forma de X me lleva inevitablemente a un lugar, la bandera de Escocia. ¿Cómo es posible que un pescador de Galilea que predicó en el Mar Negro y murió en Grecia se convierta en el santo patrón de Escocia? La geografía aquí parece un disparate. Parece un disparate, pero se explica a través de 2 leyendas potentísimas que recogen nuestras fuentes. La primera es la que narra la llegada de sus reliquias. Un monje griego del siglo IV, un tal Régulo, tiene un sueño en el que un ángel le ordena coger algunos huesos de San Andrés y llevarlos hasta los confines de la tierra para protegerlos. Déjame adivinar, el viaje acaba con un naufragio. Como en toda buena leyenda. Naufraga en la costa este de Escocia, en la península de Fife, en un pueblecito que, mira por dónde, hoy se llama St. Andrews. Y allí se funda, supuestamente, el primer centro de veneración al santo en suelo escocés. Vale, esa es la leyenda de las reliquias. ¿Y la de la bandera? ¿El famoso Saltire? Esa es aún más espectacular. Nos vamos al año 832. Un ejército de pictos y escoceses, muy superado en número, está a punto de enfrentarse a los anglos. La noche antes de la batalla, su rey, Oengus II, tiene una visión, y a la mañana siguiente, sobre el cielo azul, aparecen unas nubes formando una cruz blanca en forma de aspa. ¿La cruz de San Andrés? La misma. El rey la interpreta como una señal de protección del santo, arenga a sus tropas y, contra todo pronóstico, ganan la batalla. A partir de ahí, San Andrés es adoptado como patrón de Escocia y su cruz sobre fondo azul se convierte en la enseña nacional. ¿Base muy sólida para construir una identidad nacional? Solidísima. Y su influencia se extiende. Es patrón de Borgoña, de Amalfi en Italia, de lugares en España como Baeza, e incluso cruzó el Atlántico. Hay un San Andrés de la Cal, en México, cuyo nombre en náhuatl, Tenochtitlan, ya existía. Has mencionado las reliquias en Escocia y Amalfi. Esto me da pie para entrar en la que quizás sea la parte más rocambolesca de la historia. Rastrear los restos de los santos siempre es una aventura, pero el caso de Andrés parece una novela de detectives. Es una de las historias de reliquias más complejas y fascinantes que existen. Vamos a intentarlo. El punto de partida es Patras, Grecia. Allí lo entierran tras su martirio. 200 años después, en el 357, el emperador Constancio II se lleva la mayor parte del cuerpo a la nueva capital, Constantinopla. Pero, detalle importante, la cabeza se queda en Patras. De acuerdo, primer movimiento. Cuerpo a Constantinopla, cabeza en Patras. Exacto. Y así se queda la cosa durante casi 1000 años, hasta que llega la Cuarta Cruzada, a principios del siglo XIII, un evento que lo puso todo patas arriba. En 1208, un cardenal italiano, Pedro de Capua, que participaba en la cruzada, ni corto ni perezoso, saquea la reliquia de Constantinopla y se lleva el cuerpo a su ciudad natal, Amalfi, al sur de Italia. Y ahí sigue hoy, en la cripta de su impresionante catedral. Bien, entonces,
cuerpo en Amalfi. Pero la cabeza seguía en Patras. ¿Qué fue de ella? Pues se quedó allí otros 250 años, hasta que otra potencia, el Imperio Otomano, empezó a conquistar Grecia. En 1460, el gobernante cristiano de la región, Tomás el Paleólogo, tiene que huir, y no se va con las manos vacías. Se lleva la reliquia más valiosa. Se lleva la cabeza, emprende un viaje a Italia y se la entrega en persona al Papa Pío II en Roma, a cambio de asilo y con la promesa de que la reliquia sería devuelta cuando Grecia fuera liberada del yugo otomano. O sea que la cabeza del apóstol fundador de la Iglesia de Oriente acaba custodiada en la Basílica de San Pedro, en el corazón de la Iglesia de Occidente. La carga simbólica es tremenda. Estuvo allí casi 500 años, en uno de los 4 pilares que sostienen la cúpula de Miguel Ángel, hasta que en 1964, en un gesto ecuménico de una importancia histórica gigantesca, el Papa Pablo VI decidió cumplir la antigua promesa y devolvió la calavera a la Iglesia Ortodoxa de Patras, donde se venera hoy. Un momento, para. Aquí es donde mis notas se vuelven locas. ¿Me estás diciendo que la cabeza fue devuelta y está en Patras? Pero las crónicas que hemos consultado también afirman que la Catedral de Amalfi también dice tener la cabeza del apóstol, que fue redescubierta en la cripta en el siglo XIX. Pero eso es imposible. ¿Hay alguna explicación? ¿O esto es uno de esos misterios que tenemos que aceptar? Bienvenido al maravilloso y confuso mundo de las reliquias medievales. Es un callejón sin salida histórico. Las fuentes no lo aclaran. Hay teorías sobre duplicaciones, confusiones deliberadas en la Edad Media para aumentar el prestigio de un santuario, pero ninguna prueba definitiva. Es un auténtico enigma. Es alucinante. Y por si no fuera ya suficientemente extraño, en Amalfi hay otro fenómeno único, ¿no? Algo que llaman el maná de San Andrés. Sí, es la guinda del pastel. No tiene nada que ver con el maná bíblico. Es una sustancia líquida, oleosa, que según la tradición emana de la tumba del apóstol en la cripta en fechas señaladas. Se recoge con algodones y se reparte a los fieles. Y lo más curioso es que, si un año el maná no aparece, los amalfitanos lo interpretan como un presagio terrible. Después de todo este recorrido, está claro que la etiqueta de «el hermano de Pedro» es una simplificación casi insultante. Si tuvieras que resumir su verdadera importancia en unas pocas ideas clave, después de ver todas estas fuentes, ¿cuáles serían? Yo diría que son 3. Primero es el protóclitos, el arquetipo del buscador que responde a la llamada de forma inmediata y total. Segundo es el conector. Conecta a Pedro con Jesús y más tarde al mundo griego con el cristianismo. Y tercero, es un símbolo de unidad y a la vez de división, con su cuerpo en la católica Amalfi y su cabeza en la ortodoxa Patras, un reflejo perfecto de la historia de la cristiandad. Dejó las redes de pesca para tejer una red completamente diferente, una que se extendió desde Galilea hasta los confines del mundo. La verdad es que las fuentes nos han dibujado una figura poliédrica. El personaje histórico de los evangelios, el héroe de acción de las leyendas, el símbolo de una nación y el protagonista de un misterio de reliquias que sigue sin resolverse. Y eso nos deja con una reflexión final muy interesante. Hemos visto cómo una figura histórica es reinterpretada, adornada y utilizada por diferentes culturas a lo largo de los siglos. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra necesidad de construir héroes y encontrar significado en estas historias? Y más concretamente, ¿cuál es ese núcleo esencial, esa idea central en la historia de Andrés, que ha permitido que su figura resuene con tanta fuerza en lugares y épocas tan radicalmente diferentes? Es una pregunta que queda abierta. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.